En el tiempo histórico que nos toca vivir, es necesario tener todas las herramientas disponibles que nos puede brindar la historia. Por eso, hoy nuevamente tenemos al doctor Gustavo Bahamonde, historiador, profesor, investigador y académico, y vamos a tocar el tema de la institucionalidad y la sociedad. Gustavo, bienvenido. Gracias, María Eugenia. Un placer estar aquí en tu canal. Y hablando de institucionalidad y sociedad, y de una fecha reciente como es el Congreso de Angostura y los 200 años del mismo, yo creo que vale la pena recordar lo que significó el Congreso de Angostura, la figura de Simón Bolívar, en ese contexto de la Guerra de Independencia de 1819. Bueno, en efecto, estamos viviendo un momento de conmemoración y de celebración, no solo para Venezuela, sino para toda Hispanoamérica, ya que, como muy bien comentaste, hace 200 años tuvimos una fecha histórica, una fecha importante, no solo para ese proceso de la Guerra de Independencia, sino para la institucionalidad y para la conformación del Estado y de la nación venezolana a partir de esa época, cuando el 15 de febrero del año 1819, en Santo Tomé de Guayana, en la Angostura del Orinoco, se instaló el Congreso de Angostura. Ese Congreso le dio un toque, le dio el elemento que le faltaba a ese proceso de independencia, que muy comúnmente lo llamamos la Guerra de la Independencia. Sí. La guerra fue una fase de ese proceso. En efecto, desde el año 1811 comenzó un conflicto abierto armado entre los seguidores de la independencia, los patriotas como lo llamaban, y los defensores de la monarquía, un proceso que se extendió por 13 años. Que además la gente no suele saber que fueron muchos años, que fue más de una década. Sí, en Venezuela el proceso duró más de 13 años, fue el proceso más largo, más complejo de todo el subcontinente, y dentro pues de esa fase bélica hacía falta un elemento que le diera cohesión, que le diera un carácter político al conflicto que se estaba llevando adelante. Recordemos, para quienes nos están escuchando, que en el año 1811, en marzo, se instauró el primer Congreso Constituyente de Venezuela. Ese fue el Congreso que el día 5 de julio declaró la independencia, y en el mes de diciembre sancionó la primera Constitución, que le dio cohesión, le dio legitimidad y soberanía a algo que se llamaba Venezuela. Inmediatamente, en el año 12 comienza la guerra y se pierde, María Eugenia, se perdió ese elemento político, ese elemento institucional, ese elemento constitucional que le daba representatividad a eso que se llamaba la República de Venezuela. Y que enmarcaba la República. Exactamente. Y pensemos en la época, ante las potencias extranjeras, europeas, ante los Estados Unidos, cómo iba a ser ese vínculo, cómo iba a ser esa relación si yo no tenía ese elemento que me presentase como una república independiente. En el año 1817, en el mes de abril, ocurrió algo importante, que es cuando las fuerzas patriotas logran capturar y ocupar militarmente la provincia de Guayana después de la batalla de San Félix. La provincia de Guayana, para quienes nos están escuchando, en aquella época era la más rica, estratégicamente era la más importante, ya que tenía ganado, ya que tenía recursos logísticos con los cuales poder mantener un ejército. Era la que mantenía la guerra. Exacto, y a través del río Orinoco, del delta, podía comunicarse con Europa y recibir bastimentos y suministro para continuar la guerra. Después de que se da la condición, gracias a la batalla de San Félix, liderada por el general Manuel Piar, los patriotas logran apoderarse de este territorio estratégico. Están dadas las condiciones para nuevamente convocar a un congreso y sacar una constitución, promulgar, sancionar una constitución y darle nuevamente esa representatividad política a ese bando que defendía la independencia de la República de Venezuela. Bolívar lo entiende, el proceso, lo estoy resumiendo, el proceso es mucho más complejo, pero dentro de la concepción del Estado hacen falta 3 elementos, que era lo que manejaba Bolívar y sus seguidores en el momento: un territorio, una población y un poder político que aglutinara a esa población dentro de ese territorio. No se contaba con lo primero, ya se contaba con Guayana. Guayana fue la base fundacional de la República de Venezuela. Y la base económica también. Por supuesto. Claro. El Congreso es convocado, participan 30 diputados de 6 provincias, las sesiones son más de 300 sesiones de trabajo, y en el mes de agosto del mismo año 19, en un trabajo titánico, se sanciona una constitución de la República de Venezuela, la segunda constitución del país. Sin embargo, ocurre un proceso interesante. Se da la campaña de liberación de la Nueva Granada, y Bolívar
y sus seguidores ven, María Eugenia, el momento y la coyuntura estratégica para unir a la Nueva Granada y Venezuela, una unión que se iba a conformar bajo un título que se llama la República de Colombia, y la República de Colombia estratégicamente le iba a dar más oportunidad a este bando para consolidar la independencia. Claro. En vista de esa circunstancia, se incorporan 5 diputados, estos innovadores, algo nuevo, de la provincia del Casanare. Entonces se le da representación a la Nueva Granada en ese Congreso de Venezuela. En este contexto de conmemoración y celebración del Bicentenario, tanto en Colombia como en Venezuela, se hicieron eventos y... Tú estuviste recientemente en Colombia. Exacto, fui invitado por la Universidad Nacional de Colombia, que fue un orgullo, conseguí con profesionales de distintos países, donde se debatió eso porque muchas veces le pasamos por encima la historia, y en esa constitución que les acabo de hablar del año 19, hecha en Angostura, por primera vez en la historia de Venezuela, por primera vez en la historia constitucional de América, por primera vez en la historia constitucional, podemos llamarlo de Occidente, se incorpora un elemento innovador que está de moda ahorita en la Unión Europea, que es el principio de la doble nacionalidad o el principio de la doble ciudadanía. Todos los que naciesen en la Nueva Granada tenían automática la nacionalidad venezolana. Por primera vez se implementaba ese principio. Eso es una muestra del interés de unión, del interés de integración que existió en el momento. En el año 19 a finales se sanciona la Ley Fundacional de Colombia, y ese es el otro gran logro, el tercer gran logro del Congreso de Angostura. Darle representatividad política a los independentistas de Venezuela, sancionar una constitución que, si bien duró poco, fue la segunda constitución de Venezuela, y sancionar la ley Fundacional de Colombia en el mes de diciembre. Esa síntesis tan apresurada y apretada que tú acabas de hacer de un momento histórico fundamental de nuestra historia, me lleva a preguntarte y a pensar además que sin institucionalidad no es posible avanzar. No es posible que avancen los países, las naciones, que crezcan las naciones. Pero además también me lleva, y aquí es la pregunta, si nosotros logramos en el pasado, en medio de un gran conflicto bélico, de un caos de país, porque en eso es en lo que estábamos, la institucionalidad, bueno, ya está las herramientas en nuestra propia historia, ya los venezolanos lo hemos hecho. Exacto, está muy buena esa asociación de elementos históricos o de facetas históricas, porque lo primero que tienen que entender, lo primero que tenemos que revisar, todas las personas que vivimos en un colectivo, que vivimos en sociedad, bueno, que es la condición sine qua non para que se dé la vida, es que tal vez cuando estamos en momentos de conmoción, en momentos de crisis, es una tendencia, María Eugenia, a que rechacemos todo lo que nos ha llevado tal vez a ese estado de inconformidad, a ese estado de desespero en el que vivimos. Pero como tú muy bien has introducido, ninguna sociedad puede subsistir sin regulación interna. Y sin el ejercicio de la política. Por supuesto, la política es natural dentro de todo grupo social. Y ese ejemplo histórico que acabamos de conversar hace un rato, hace 200 años, un territorio, quien agarre un mapa de Venezuela en este momento y que esté escuchando el programa, el 70% del territorio estaba en conflicto, estaba con batallas permanentes, por eso digo, no existían autoridades, vamos a llamarlo así, una anarquía generalizada. El hecho de llamar un congreso, el hecho de tratar de que llegaran 30 diputados que nunca se pudieron completar el quórum, cuando uno lee las actas, siempre faltaban 5, 6, 8, 9, 10 diputados, le da un carácter de cohesión y de institucionalidad a esa sociedad que en ese momento podemos decir que no existía, no estaba conformado. Existían grupos, pero no se existían cohesionados bajo una identidad venezolana o bajo una autoridad política que le diera ese carácter. Y eso cae muy bien al presente. No hablemos de la historia, tenemos la concepción de la historia que son hechos que ocurrieron hace muchos años y que no tienen que ver con nosotros. Nosotros somos productos de la historia. Nosotros, nuestra actitud, nuestra vida, nuestra cotidianidad responde a patrones históricos. Y por lo tanto, si sentimos en determinado momento, y creo que es lo que sienten muchos venezolanos en el momento, que estamos en una situación sin rumbo, estamos en una situación sin esperanzas, es porque esa institucionalidad tal vez no está cumpliendo el rol, el papel que le toca. Por lo tanto, en Venezuela creo que es una de las tareas que tenemos es pensar
en esa institucionalidad, en Reinstitucionalizar reinstitucionalizar el país, completamente. porque es la manera, es la fórmula a través de la cual en la historia, quien quiera leer cualquier caso de la historia de la humanidad, es la guía, es el elemento que da cohesión, que da regla y que permite la convivencia y el desarrollo de cualquier comunidad. La reinstitucionalización permite también fortalecer la democracia, le da un carácter y una calidad a la democracia diferente y es lo que le da al ciudadano la seguridad de poder vivir en paz y en un país que vaya hacia el desarrollo. Exacto, porque las instituciones, la institucionalidad, las normativas, las constituciones, todos los elementos que regulan a una sociedad son producto del mismo consenso del querer de la sociedad. La angustia que siente el ciudadano común, el día a día, la incertidumbre, quizás los historiadores sentimos un poco menos la incertidumbre, porque siempre buscamos esas herramientas y esa mirada al pasado que nos da un poco más, no solo de seguridad, sino también la capacidad de proyectar un poquito más el futuro, ¿no? Pero el ciudadano común está viviendo sin duda angustias, inseguridades, no ve el futuro, los más jóvenes. Y todo parece indicar que estamos para unos al final de un ciclo, para otros historiadores al inicio de un ciclo. ¿Cómo lo ves tú? De un ciclo histórico. Sí. Bueno, lo primero que te tengo que confesar aquí públicamente es que yo lo vivo de las dos formas. Lo Claro. vivo como venezolano, como ciudadano. Yo también siento esa angustia en distintas facetas de mi cotidianidad, al igual que mi familia, igual que todos mis connacionales. Pero como tú muy bien has adelantado, el historiador tal vez tiene una herramienta y tiene un elemento de visión en perspectiva que te permite comparar tal vez o Extrapolar. sí, lo que estás viviendo con otros procesos históricos que se hayan asemejado al que tú estás viviendo. Sin embargo, bueno, eso no es una cura, eso no es una medicina. No, claro. Por supuesto, hay que vivir, yo pienso que el proceso, la sociedad, la historia es como la vida personal. Tú tienes que transitar, María por cada etapa de tu vida, la adolescencia, la preadolescencia, cuando te gradúas en la universidad. Hay que vivir cada etapa de tu proceso evolutivo, de tu proceso vital, con la intensidad y las emociones que te propician cada uno de ellos. Nosotros en Venezuela, yo siento que, y tú lo ves y lo puedes ratificar en redes sociales, yo que soy profesor universitario, en la conversación con los alumnos son como unas esponjas que te transmiten lo que ellos van percibiendo cotidianamente en los entornos donde hacen vida, donde se desarrollan. Aquí tienes muchísimos de tus alumnos en este canal. Que es un orgullo, pues, es que los apoyen, que se dé esa interacción. Te hablan de la experiencia ya, te dicen son 20 años, son 15 años, hemos aprendido esto. Entonces, socialmente hay una manifestación de que sí hemos transitado un ciclo que tuvo causas que lo propiciaron, que tuvo un desarrollo y que ha tenido unos efectos sobre la sociedad venezolana. Todo lo que hemos vivido en los últimos años, socialmente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando, constitucionalmente hablando, son producto de ese ciclo que hemos estado viviendo. Claro. Y yo sí creo que se está cerrando una etapa. Sí creo que se está cerrando una etapa que no le puedo poner nombre, ni apellido, ni fecha de nacimiento, ni conclusión, porque los historiadores sí no tenemos esa capacidad. Pero cuando tú comparas, por ejemplo, el estatus político, el estatus social de otros países de América del Sur, tú te das cuenta que ya Venezuela transitó una fase de, sobre todo, de idealismo político, de creencias en doctrinas políticas, de visiones futuras acerca de modelos de desarrollo y de crecimiento que nos llevaron a algo, pero se implementaron y se vivieron. En cambio, considero que otros países, por ejemplo, están por vivirlo. No han abierto ese ciclo, no lo han comenzado. Pero eso nos lleva a pensar también que ya en el pasado, nosotros, para bien y para mal, hemos estado adelantados a los ciclos históricos y políticos de otros países de la región. Por supuesto, nosotros sí. tuvimos primero los ciclos de la dictadura, nosotros tuvimos primero la entrada a la democracia, nosotros tuvimos primero la entrada a un gobierno o a un tipo de gobierno personalista y autoritario, pero yo siento que en ese ciclo, como tú dices, están entrando otros países de la región. Sí, eso es una realidad muy, muy evidente. Quien tenga la oportunidad de viajar o quien haya estado, dése cuenta cuál es el estado de la opinión pública, cuáles son los paradigmas políticos que están en boga, cuáles son las críticas a los sistemas de gobierno, cuál es la crítica permanente. Es que la mente se me va a nosotros los años 80, 90 cuando se criticaba el sistema democrático y
Eso es como una condición que llama la atención. Tal vez yo no he leído trabajo de alguien, debe haber investigado sobre eso, de Venezuela como país que siempre ha estado como a la vanguardia de esos procesos de cambio, lo que les estoy hablando ahorita, el proceso de la independencia. Caracas, que no era Venezuela, fue uno de los primeros que se lanzó en la, vamos a llamarlo así entre comillas, en la aventura o el proceso independentista. Si repasamos la historia, como tú bien has dicho, Venezuela siempre fue uno de los primeros que entró en innovaciones de tipo político, social, científico. De todo. Yo a veces he llegado a pensar la condición geográfica, y no quiero caer en determinismo geográfico, como lo he dicho en otros programas que he estado contigo, pero tal vez estar frente al Caribe, frente a esa ruta de comunicaciones, a esa ruta permanente de noticias. Una posición estratégica. Exacto, hace que los habitantes de estos territorios tengan como esa avidez, ese interés por lo nuevo y por lo innovador. Yo sí creo que hemos sacado una experiencia importantísima, lo que hemos vivido, sin duda lo digo, y como te comentaba hace unos minutos, no es producto simplemente de una percepción personal o profesional, sino es lo que rescato de la opinión pública, de lo que dicen los especialistas de las distintas áreas, las distintas fuentes, que ya están sacando como resúmenes, ya están sacando como manuales, no físicos, sino intelectuales, acerca de las experiencias que tenemos que tomar de lo que hemos vivido. Y eso es importantísimo para una sociedad. Cuando una sociedad reflexiona de forma voluntaria, piensa, revisa, analiza su vivencia contemporánea, su vivencia más reciente, está haciendo un ejercicio histórico madura, que es importante. Madura como sociedad, pero además es la que inicia el cambio, porque las sociedades somos las que iniciamos los cambios. Por supuesto, los procesos de cambio son internos, son consustanciales a los grupos humanos, no son importados. La gente piensa que de afuera, no, de afuera puede venirte modelos, te pueden venir determinados tipos de influencias, pero el grupo social es el que determina el que quiere un cambio. Y el que las adapta. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, una persona que profesionalmente se dedica a una actividad en especial, en específico, y considera que ya está estancada en esa actividad, no es un externo el que te va a decir cámbiate de trabajo o cambia de oficio o múdate de país, es algo que está dentro de ti. La sociedad venezolana ha pasado por un proceso muy duro, muy traumático, muy difícil, se siente en la calle desde el punto de vista social, desde el punto de vista, vuelvo y repito, económico, familias que se han separado, personas que se revisan de por qué se quedaron atrapados en esta coyuntura, en estas circunstancias, pero siento, y no solo que lo siento, lo confirmo como historiador, lo confirmo al revisar otros procesos históricos, que son pasos naturales, son pasos consustanciales a toda sociedad que transita y sube a otros escalones. A otro nivel, claro. A otro nivel. Yo siento lo mismo, siento que estamos a un paso de cerrar un ciclo, que también, al igual que tú lo acabas de decir, no sé cuándo ni cómo, cuál será el momento, pero todo indica que estamos al final de un ciclo, y todo final de un ciclo siempre es traumático, y hay más ansiedad, hay más desesperación, y tampoco sé cuál será el nuevo ciclo, pero sí creo que nos va a llevar a la modernidad y al mayor desarrollo, y creo que este aprendizaje, o estoy segura que este aprendizaje nos hará mucho mejor ciudadanos, y tendríamos que avanzar mucho más rápido para llevar el país a donde queremos. Entonces esto a mí me hace pensar que, a diferencia de décadas anteriores, también iniciamos o somos parte de un juego geopolítico muchísimo más complicado, claro, del que, bueno, no es del cual nos vamos a poder salir con tanta facilidad, porque estamos en medio de un juego geoestratégico, claro, de poder muy complicado, como país, como nación, como sociedad. Sí, porque las realidades históricas de un colectivo están influenciadas por multiplicidad de factores. Eso es una regla para el análisis histórico, eso hay que verlo así. Una sociedad no es sui generis, no saca de la nada realidades históricas que presenten al mundo, sino son productos de un contexto mundial que nos lleva a eso. Quien analice la Guerra Fría va a ver el efecto, por ejemplo, que tuvo a nivel mundial ese choque de doctrinas, ese choque de potencia. En el presente estamos viviendo eso. Quien haga un mapeo de lo que ocurrió en los últimos años en países como Siria, en el norte de África, lo que está ocurriendo en la misma Unión Europea, el Brexit de la Gran Bretaña, sí, es producto de unos juegos de intereses mundial que siempre, sobre todo en la historia contemporánea, desde hace más de un siglo y medio al presente, ha funcionado de esa manera. Y lo de Venezuela puede también explicarse que es producto, es un efecto de ese juego de intereses mundial. Porque geopolíticamente siempre tuvimos una influencia, no solo Venezuela, sino toda América y todo el Caribe, pues de Cuba, de Nicaragua y de sus procesos, digamos, históricos revolucionarios.
pero más recientemente pues ha entrado en el juego y en esta dinámica que tenemos como país y como sociedad, pues Rusia, China, Turquía, Estados Unidos. Entonces son muchos más elementos que analizar en este contexto. Ya no solo dependemos como sociedad de nuestro propio avance o desarrollo, sino que entramos en una dinámica mundial. Sí, y Venezuela estratégicamente tiene, para ese sistema mundial tiene importancia, no solo por los productos naturales que hay aquí, no solo por el petróleo, sino por su ubicación estratégica. 102 minerales tenemos. Por supuesto, las fuentes de agua potable, que es uno de los temas que no se toca en el presente. Venezuela pasa a jugar dentro de ese tablero contemporáneo con esos y otros elementos. La dinámica del mundo es cambiante, ya como tú lo has mencionado, hay nuevos actores que han aparecido en el escenario mundial, nuevos intereses que determinan ese juego, esa dinámica mundial. Venezuela está dentro de esa dinámica, pero creo que también es un juego dialéctico, vamos a llamarlo así, donde sí, esos factores externos influencian, determinan, pero también la dinámica interna hace un contrapeso o juega o acompaña a esa dinámica. Claro. Nos encontramos como que en ese proceso. Yo sí le digo a quien nos escucha, a quien ve Vale TV, a quien ve tu programa, yo sigo siendo optimista cada vez que me invita, cada vez que tenemos la oportunidad de estar aquí, porque estamos aquí, seguimos con muchas dificultades, pero la propia dinámica nos va a dar luces, nos va a dar claridad de cuál es el rumbo a seguir y cuáles van a ser las primeras manifestaciones, y esto es lo más importante, del nuevo modelo o del nuevo paradigma en el que vamos a estar viviendo, porque tal vez el cambio, María Eugenia, no es vamos a volver a lo que éramos 30, 20 años atrás. No, eso es imposible. Eso además no va a ser así, va a ser con nuevas realidades, con nuevas formas de nosotros afrontar nuestra vida y sobre todo nuevas plataformas para desarrollar o lograr alcanzar nuestros intereses vitales. El que esté pensando que vamos a tener la Venezuela de los años 50 o 60, bueno, yo creo que no está muy claro de que eso es imposible. No, y que le puede generar es frustración, porque eso no va a ocurrir. Las realidades históricas no se repiten. No, lo que tenemos que tener y usar y echar mano de las herramientas, del conocimiento y de las experiencias para reconstruir y construir un país diferente en todo sentido. Pero es que además el mundo globalizado, las exigencias y la interrelación en el mundo globalizado te exige ser diferente. No. Un profesor de la UCB de hoy en día, tú no puedes ser igual a un profesor de la UCB de la Escuela de Historia de los años 50, jamás. Y tú tocas una realidad. El mundo moderno, el mundo contemporáneo se maneja bajo paradigmas nuevos. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar. Yo me sorprendo con mis alumnos, los jóvenes, de cómo las relaciones interpersonales se hacen a través de redes. Claro. Cosa que en mi época no era como tal. La política, la ciberpolítica, la manera de consumir del ciudadano, la programación de hoy en día de la televisión, de los noticieros y de las redes es muy diferente. Cómo se la apropian, cómo la analizan, cómo la consumen, lo que estamos hablando. Y determina nuestra cotidianidad. Y determina las exigencias a los políticos. Por supuesto. Por lo tanto, los políticos no pueden ser los políticos de hace 30 años, porque el nivel de exigencia de una sociedad mucho más informada es diferente. Sí, y nuestros valores sea que queramos o no queramos, están influenciados por esas nuevas dinámicas. Ya el mundo está más interconectado, ya las ideas fluyen de manera mucho más rápida, mucho más generalizada. Entonces es una dinámica nueva y simplemente de manera de ejemplo, así como confirmamos ahorita esa dinámica nueva, nuestra participación, nuestra realidad dentro de una Venezuela va a ser distinta. Por ejemplo, nuestra participación política va a ser diferente. Claro, nuestro nivel de exigencia. Sí, porque antes había, por ejemplo, una cierta desidia política. Veíamos lo político como el trabajo que le tocaba a unos señores que se llamaban políticos, nosotros estábamos aparte, pero ahora vamos a ver que la política forma parte de nuestro perdone que lo llame así, de obligaciones y deberes, y en tanto y en cuanto no lo asumamos, se van a dar los cambios que queremos. Por eso te decía que una sociedad más madura. Por supuesto, más madura y más propensa, creo que la madurez va enfocada en eso, y para mí creo que es el reto que va a tener Venezuela futuro. La madurez va a estar enfocada en aceptar y trabajar en esas nuevas dinámicas, en esos nuevos paradigmas. El beneficio personal, las aspiraciones familiares, creo que van a tener otro foco u otras maneras de alcanzarlo. Sin duda. Y sobre todo, insisto siempre en esto, el venezolano va a tener que desarrollar y va a ser para mí esencial para el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad,
lo que es la tolerancia. La tolerancia entendía en aceptar las diferencias, El respeto. el respeto a la diversidad de todo tipo, ideológica, política, y aceptando esas diferencias, parece mentira, lograremos entonces esa unidad, porque dentro del juego de la física, de las diferencias, de las dinámicas distintas, es que se conforman las unidades. Eso está estudiado y está trabajado. Y me remito al ejemplo con el que iniciamos el programa. Mucha gente critica, por ejemplo, en la academia presente, en los sectores académicos, ¿qué congreso era ese de 30 tipos en un rincón olvidado de la provincia sur de Venezuela y cómo iba a poder regular e influenciar a Colombia, a la Nueva Granada, a Cumaná, a Caracas, que estaba ocupado bajo los españoles? Pero fíjate que a pesar de esa precariedad inicial de ese congreso de Angostura, mira todo lo que se logró. Logró hacer 2 constituciones, logró unir a 3 países, a 3 sociedades, a más de 5 millones de personas. Era la necesidad de ese tiempo histórico. De ese momento. Claro. Y mundialmente, el primer país, por ejemplo, que reconoció los Estados Unidos en América fue a la Colombia que se forjó en Angostura del Orinoco hace 200 años. En 1819. En 1819. Para que veamos que el efecto de esa institucionalidad tiene dimensiones que a veces se nos pierden de perspectiva. Y por eso lo importante de siempre buscar en la historia algunas herramientas para entendernos como sociedad y sobre todo para entender el presente. Por supuesto, somos producto de la historia y insisto, quienes ven tu programa, los que siguen Vale TV, que divulguen pues lo que hace tu equipo de trabajo aquí. La historia es herramienta esencial para cohesionar e identificar a cualquier sociedad. Sí. De ahí parte pues cualquier actividad social, parte de una conciencia histórica. Gracias, Gustavo, muy bueno el programa, la conversación, y estoy seguro que le brindaste herramientas a nuestros televidentes y a nuestros oyentes. Gracias a ti. Gracias. Amigos, gracias, espero que hayan disfrutado de esta conversación y que hayan tenido herramientas para sus propios análisis del momento y de la coyuntura histórica que nos toca vivir como nación y como sociedad. Esa es la idea del programa y es la idea del canal, poder brindar siempre y acompañar con herramientas prácticas y conceptuales el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Gracias.